Mira, la mayoría de nosotros sabemos y conocemos que Dios es bueno. El detalle es que hay momentos en nuestra vida donde algo pasa y nos cuesta creer que Dios es bueno, o nos cuesta seguir confiando en su bondad. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que tenemos momentos complicados, momentos de dificultad, donde se nos olvida recordar que Dios es bueno. Y cuando nosotros no recordamos que Dios es bueno, hay momentos en la vida donde nosotros nos acercamos con Dios porque quizá tomamos alguna decisión equivocada, porque estamos pasando un proceso complicado y empezamos a clamarle a Dios para pedirle un milagro, lo cual no es malo, sino es bueno. Incluso en esta casa, por gracia y misericordia de Dios, hemos tenido el privilegio de poder ver milagros increíbles. Hemos visto milagros de sanidad física, milagros de restauración de matrimonios, milagros financieros, personas que vienen quebradas y Dios los empieza a prosperar para gloria y honra del Señor. Y hemos visto muchos milagros, lo cual no es malo, pero yo creo que hay milagros que deberíamos hoy de agradecerle a Dios. Es un milagro que tú y yo podamos estar en la iglesia o podamos estar en una reunión buscando a Dios un domingo por la mañana. Es un milagro que hoy hayas podido venir. Es un milagro que hayas tenido los medios para poder venir y poder estar aquí para recibir la palabra de Dios. Y hay un tipo de milagro que muy pocas veces recordamos, que es un milagro que debería ser lo suficientemente valioso para ti y para mí, para que nuestra vida fuera transformada. Ese es el milagro de salvación. El milagro que cuando tú y yo no merecíamos estar un domingo, o ni siquiera merecíamos una oportunidad, Dios nos dio la oportunidad para poder congregarnos. A lo que voy es que todos los milagros son increíbles, y yo creo, vuelvo a repetir, y quiero hacer énfasis en esto, que todos vivimos una vida de milagros. Es un milagro el que hoy puedas tener comida, es un milagro el que hoy puedas levantarte y tener nuevas misericordias de Dios, es un milagro que hoy puedas tener familia, es un milagro que hoy puedas tener salud, es un milagro que hoy hayas podido venir. Te vuelvo a repetir porque a veces queremos esperar un milagro y a veces le condicionamos a Dios de que cuando el milagro llegue nosotros vamos a agradecerle más. Y yo creo que hay muchas formas de darle gratitud a Dios porque Él sigue siendo bueno. A lo que voy es que muchos creemos o tenemos fe solamente de un nivel. Yo creo que la fe para un milagro es como quizá de las fees o del nivel de fe, quizá un poco más básico que puede existir. Quizá tú me puedes decir, pastor, pero yo no he visto mi milagro. Pero la mayoría de personas cuando vienen a una reunión de milagros tienen fe para creer que van a recibir algo. Y hemos podido ver que hay personas que vienen por única ocasión a la iglesia y reciben un milagro, lo cual es una bendición. Pero a veces tenemos que llevar nuestra fe o nuestro nivel de fe a algo mayor. Creo yo que este nivel se alcanza y es el nivel de fe donde confiamos en Dios. Entonces quiero enseñarte algo, porque la fe no solamente nos tiene que servir para pedirle algo externo a Dios, también nos tiene que ayudar para poder caminar y confiar en Él. Quiero ir a la palabra de Dios, al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, versión Reina Valera 1960, y dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Repite conmigo, tened fe en Dios. Gracias. Entonces, este mismo versículo en otra versión, la versión traducción al lenguaje actual, nos dice: Jesús les dijo, confíen en Dios, lo cual nos enseña que hay un nivel de fe para recibir milagros, pero hay un nivel de fe mayor para confiar en Dios. Y entonces, hoy yo no sé cómo hayas entrado, pero le pido a Dios que tu fe se pueda ir a un nuevo nivel y que sepas que Dios está contigo y que a pesar que tu situación no sea la correcta, Él sigue siendo bueno. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, no solamente se trata de decir tengo fe, porque la mayoría de nosotros en algún momento decimos tengo fe. Yo no sé si has invitado a alguien a la iglesia un domingo o un martes y te dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi propia relación con Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero a veces nuestras acciones no demuestran eso, a veces solamente son nuestras palabras. Y cuando nosotros creemos que quizás solamente tenemos fe para algo, podemos declarar, podemos decretar, yo declaro que hoy va a ser un buen día, pero lo estás creyendo por conveniencia tuya y te olvidaste de confiar en Dios, que es la fe que tienes que tener, confiar en Él. Voy a ser quizá muy repetitivo con esto, pero hoy necesito que toda la fe que tengas se pueda depositar en aquel que es digno de que tengas fe, en Cristo Jesús. Entonces, lo increíble no es cuánta fe tengas, sino en dónde está puesta tu fe. Porque cuando nos enfocamos nosotros en la fe en algo, cualquier cosa puede mover la fe. Cuando enfocas tu fe en Cristo o tu fe en Dios, no cualquier cosa te mueve. Quiero hablar de esto porque hay personas que a mí me impresiona
la fe que tenían. Hay momentos en los cuales personas dicen tener fe en Dios, pero nunca desarrollaron la confianza en Él. Es decir, la fe es una y la confianza es otra. Te quiero enseñar esto porque hay tres nombres en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, que a mí me impresionan un montón. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos decimos amén? ¿Tú realmente crees que Dios hoy puede ayudarte en el proceso que tienes? ¿Tú realmente crees que hoy Dios pueda sanarte? Buenísimo. Hoy quiero enfocarme en esto porque Dios es poderoso. Pero estas tres personas llamadas Sadrach, Mesach y Abednego hacen algo impresionante. Dice la palabra de Dios que hay un momento donde el rey o quien gobernaba en ese tiempo da una orden. Él construye un altar, construye algo de oro y en un momento da una orden, y la orden era que cuando sonara la música todos tenían que doblar rodillas o adorar al Dios que él había creado. Y dice la Biblia que estos tres hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a hacerlo. Y dice que en ese momento llega un punto donde el rey se entera que ellos no lo hicieron y los mandan a llamar. Entonces el rey dice: por cuanto se negaron a hacer algo que yo les ordené, los voy a mandar al horno de fuego. Pero quiero enseñarte esto, solo es una parte que quiero enseñarte porque hay algo que me impresiona de la fe de estos tres hombres. Y dice en Daniel capítulo 3 versículo 17: el Dios al que adoramos puede salvarnos del horno del fuego ardiente y del poder de su majestad. Y aunque no lo haga, y quiero que repitas conmigo, aunque no lo haga, repítelo una vez más por favor, y aunque no lo haga, gracias, ellos le dicen: queremos que usted sepa que no adoraremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que ha mandado a levantar. ¿Sabes que esto me impresiona porque nos habla de una fe mayor de confianza? Ellos no dijeron: confiamos que Él nos va a liberar, declaramos que no vamos a pasar por eso, creemos, atamos, nada. Y no estoy en contra de esto, pero hay procesos en tu vida que Dios va a permitir por una razón, porque Él es Dios. Entonces hemos aprendido de que todo lo bueno viene de Dios, pero lamentablemente creemos que cuando un proceso viene a nuestra vida, puede ser que no venga de Dios. ¿Qué pasaría si yo te dijera que hay momentos en tu vida hoy o procesos que has pasado que quizá te ha costado ver que Dios sigue siendo bueno, pero son procesos que Dios ha permitido para probar tu fe en Él y tu confianza? Estos dos hombres dicen: el Dios a quien adoramos, y otras versiones dicen: a quien servimos, lo cual me enseña algo, que aunque todos tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios, no todos quieren hacerlo. Entonces no desarrollan una relación con Él, solamente escuchan de Él, pero no tienen una relación con Él. Y esto me gusta porque ellos no hablan de algo externo, ellos le hablan del Dios que conocían, y dice algo poderoso: el Dios a quien conocemos es capaz de librarnos del horno del fuego. Quiere decir que el Dios a quien tú veniste a adorar esta mañana es capaz de sanarte, es capaz de levantarte, es capaz de redimirte, es capaz de levantar a tus hijos, es capaz de levantar a tu matrimonio. Él es poderoso para hacer lo que quiera. Amén. El detalle no está en el poder que Él tiene, el detalle es cómo reaccionas tú cuando no ves lo que tú quieres. Porque Él es poderoso para hacerlo, pero si no lo hace, ¿cómo reaccionas? Porque no podemos decir confiar en Dios si no tenemos una relación con Él. Es difícil confiar en alguien con quien no nos relacionamos. Y todos en este lugar tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él en nuestras recámaras. El problema es que no queremos hacerlo. Entonces cuando necesitamos algo, queremos que Él confíe en nosotros, pero nosotros nos cuesta confiar en Él. La confianza solo nace de una relación genuina con Él. Y esto es algo increíble porque muchas personas quieren pedirle cosas a Dios, pero no quieren una relación con Él. Quieren bendiciones, pero no quieren presencia. Quieren añadidura, pero no quieren su corazón. Y te quiero enseñar esto porque ellos adoraban a Dios, y la adoración a Dios va por encima de venir y levantar tus manos. Es una bendición que lo hagas, pero la adoración genuina es a través de tus acciones, de cómo te comportas, de cómo vives. Esa es una adoración como a la que a Él le agrada. Porque hay personas que les cuesta acercarse a Dios y servirle. ¿Sabes por qué? Porque no le conocen. Porque deciden quizá nada más escuchar de Dios. Vienen un domingo, lo cual es una bendición, pero de lunes a sábado no quieren obedecer nada de lo que Dios les habló un domingo. Y eso empieza a alejar el corazón. Yo creo algo, creo que tu obediencia te acerca a Dios
y tu desobediencia te aleja de Él. Entonces, cuando Dios te habla de algo y tú lo haces y obedeces, te da gusto. Tú dices, estoy bien con Dios. Pero cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces, hay algo que cambia en tu vida. Y aunque Dios no te quiera lejos, tú mismo te empiezas a querer alejar de Él. Ahora ya no eres tan constante como antes, porque quizá Dios te pidió algo que no le quisiste dar. La fe en Dios no solamente es, a ver, pastor, que Dios me explique. Imagínate algo, imagínate que en su infinita gracia y misericordia, Dios permite que esta noche tengas un sueño donde Dios te aclara el por qué pasaste un proceso. Entonces de repente llega el Señor y te habla en el sueño y se te aparece y te dice, hijo, hija, quiero que sepas que estás pasando este proceso porque no has querido cambiar esto, no me has entregado esto. Tú te levantarías mañana y dirías, ay, tuve un sueño, pero yo creo que no fue Dios. Fue la cena, pastores, que parece que era la última cena. Porque cuando no nos conviene, creemos que no es de Dios. Nos gustan las bendiciones de Dios, pero no nos gusta la confrontación de Dios. Nos gusta cuando Dios nos promete algo, pero no nos gusta cuando Dios nos quiere corregir. Y eso es algo que ha pasado porque yo siempre he creído algo. Pastores, que Dios no me hable y no me explique el por qué. Y yo cuando escucho esto le digo, quizá no has abierto tu Biblia hace tiempo. Porque aquí vienen las respuestas. Aquí está la voz de Dios. El problema es que la quieres escuchar de otra manera cuando Dios tiene su propia manera de hablarnos. Quiero decir esto porque cuando no tienes una relación genuina con Dios, cualquier persona te puede confundir. Te puede enseñar de un Dios que no es escritural. Cualquier persona te enseña algo de un Dios que no es real y te confunde porque quizá te dice algo que a ti te conviene. ¿O a poco no ha llegado alguien de repente cuando estás congregándote y te dice, oye, pero llegas mucho a la iglesia y estás pasando procesos, mejor deja de llegar, te iba mejor antes? Y como no has comprendido que el proceso que estás pasando es parte del proceso de Dios para darte algo mejor, decides obedecer una voz incorrecta porque no quisiste acercarte a Dios para preguntarle, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Entonces estos tres hombres sabían que Dios tenía el proceso, o tenía el poder, mejor dicho, para poder librarlos del proceso. Y hoy en día se ha levantado una generación de personas que se creen escapistas, que se escapan. Dios te quiere procesar, pero tú dices, no, mejor me alejo. Y la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces este tipo de personas le quieren enseñar a Dios que ellos están bien y que todos los demás están mal. Entonces cuando tú te escapas de un proceso, repites ciclos en tu vida. Llegas a la iglesia, todo está bien, algo ocurre, te alejas de Dios, vienes a la iglesia, algo está bien, algo ocurre, te alejas de Dios, y toda la vida sigues creyendo en Dios a tu manera y te cuesta creer a la manera de Dios. No porque Dios no te ame, sino porque nunca estuviste dispuesto a tomar decisiones que te acercaran a Él. Te cuento esto porque cuando no tenemos una relación con Dios, lo bueno que decimos o lo bueno que viene a nuestra vida, decimos que viene de Dios. Pero nos cuesta creer que también hay procesos que Dios permite en nuestra vida. Hay cosas que aunque tú quieras librarte, Dios no te va a librar. Porque Dios no prometió ausentarse o no prometió librarte de los procesos. Dios prometió acompañarte y dijo que aunque pases por agua, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dios prometió que iba a estar contigo todos los días. Mientras se levante algo, no te preocupes. Preocúpate que Él vaya caminando contigo, que Él te guarde y que Él te proteja, porque Él es mayor que los problemas, en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén. Voy rápido, pero hay dos tipos de procesos. Están los procesos que vienen de Dios y hay procesos que tú te metes porque quieres. Hay procesos que no vienen de Dios. Hay procesos que tú tienes en tu vida porque decidiste hacer lo que tú querías, no lo que Dios te ordenaba. Dile que está a tu lado, qué bueno que no hablan de nosotros, dile. Porque hay procesos que te mete tu desobediencia. Todos hemos pasado por eso. Ahora te quiero enseñar algunos puntos. El primer punto es que la fe tiene un objetivo correcto. Mira esto, Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios y haces bien, pero también los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo. Quiere decir que el creer en Dios no te hace diferente.
confiar en Él sí. El detalle no es que creas en Dios, porque los demonios también creen. La diferencia es que nosotros podemos creer y también tener una relación con Él. Por eso no solo se trata de tener fe en el milagro, se trata de tener fe en Él, que es milagroso. No solamente se trata de tener fe en la sanidad, se trata de tener fe en Él, que es nuestro sanador. No solamente se trata de tener fe en la provisión, se trata de tener fe en Él, que Él es nuestro proveedor. Alguien tiene que decir amén. Tenemos que aprender a confiar en Él por encima de la situación, porque cuando tienes fe en Él y confías en Él, sabes que Él va por encima de la añadidura. Quiero enseñarte esto porque hay personas que basan la fe conforme lo que Dios hace. Si yo voy a la iglesia siempre y cuando Dios haga, yo obedezco a Dios siempre y cuando Dios haga, porque tu fe está basada más en lo que Él hace que en quién es Él. Te quiero enseñar esto porque a veces empezamos a decir, es que yo tengo mucha fe, pastor. Gloria a Dios. Y a veces la fe tiene que ser probada. Y en el proceso se demuestra que decías tener mucha fe, pero el proceso demostró que realmente nunca la tuviste. Dile que está a tu lado, qué bueno que esos no vinieron hoy, dile. Aunque sí vinieron, pero dile que no. Por fe. Porque a veces nuestra fe es probada. Mira, la mayoría de nosotros hemos tenido que pasar por procesos en la vida. Qué lindo es decir, yo tengo fe, pastor, porque tengo trabajo, porque me va bien económicamente. De repente viene un proceso en la economía y ahora ya no quieres congregarte porque no tienes la economía que tenías. Ahora empezaste a vivir con mucho estrés. Ahora no es lo mismo. Ahora estás afanado, tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, porque vino un proceso en la economía, porque tu fe estaba más en lo que tenías que en Él como tu proveedor. Entonces hay momentos que Dios dice, mira, yo necesito que tengas fe y confianza en mí. Y en esos momentos nos permite pasar por ciertos hornos o por ciertos procesos para que nuestra fe pueda ser probada. Dice la Biblia que nuestra fe es el recurso más valioso y tiene que ser probada como el oro. A veces algunos tienen fe cuando todo sale como ellos esperan. Cuando algo sale de diferente, la fe se les va. De repente yo tengo fe que hoy va a ser un buen día y recibes una noticia y, ay, como que la fe me está faltando, pastor. Algunos tienen fe con la emoción. Piensan que venir a la iglesia emocionados, lo cual le pido a Dios que nunca pierdas la emoción de venir, pero piensas que ese día traes mucha fe. Y de repente vienes un día procesado y dices, hoy como que la fe me falta, pastor. No, hoy estás demostrando más la fe que en el momento que venías emocionado. Entonces, en algún punto, tenemos fe cuando todo sale como esperamos, pero si algo ocurre, la fe nos falla. ¿Y sabes por qué? Porque estabas confiando más en el suceso que en Dios. Porque estabas confiando más en el milagro que en Dios. O porque quizá estabas condicionando a Dios, creyendo que Dios estaba obligado a hacer algo para que tú permanecieras. Cuando Dios no es así. Si Él nos dio a su Hijo sin condicionarnos, ¿por qué tú y yo a veces creemos que tenemos algo de derecho de condicionarlo a Él para servirle o para adorarle? Hay muchos que vienen diciendo, tengo fe en que Dios me va a hablar. A veces vienen diciendo, yo tengo fe en que si llego a la iglesia, el profeta de Dios me va a hablar, el pastor me va a hablar, alguien me va a hablar, Dios me va a hablar. Y vienes al evento y Dios no te habla. Entonces sales enojado y sales molesto porque querías que Dios te hablara a tu manera cuando Él te está hablando a su manera y lo has estado ignorando los últimos tiempos. Entonces hay momentos donde Dios no permite que pasen cosas para poder enseñarnos que en nuestro corazón hemos tenido quizá orgullo, hemos tenido rencor, hemos tenido altivez, hemos tenido algo, y cuando no queremos demostrarlo, queremos que Dios se mueva a nuestra manera, como que creyéndole que cuando le hacemos un berrinche a Dios, Dios va a responder más rápido. Ah, pues pastor, si Dios no permite que pase esto, voy a dejar de servir. Como que Dios va a decir, paren todo. Mi hijo me está condicionando y yo no quiero que se vaya. No, ¿por qué? Porque aunque a pesar que Él tenga poder de hacer todo, hay momentos donde quiere probar tu lealtad y tu amor a Él y tu nivel de confianza. Cualquiera puede venir cuando todo está bien, pero no cualquiera puede confiar cuando todo no está bien. Igual en el servicio. Mientras tú estás sirviendo y todo está bien, mientras todo sale increíble, no tienes problemas con nadie, pero apenas tienes un problema y empiezas a dudar. Ahora dices, ¿será que Dios me llamó pastor? ¿Será que era de Dios que empezara a servir? Aun cuando su palabra nos enseña que tenemos que hacerlo. Algunos se ponen un poco más espirituales. ¿Y eso que es una iglesia de amor? Porque les gusta cuando les promueven, pero no les gusta cuando les corrigen. Pero esos no vinieron hoy. Hay momentos en los cuales tú y yo podemos ver un milagro, pero para ver el milagro tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es milagroso para poder hacerlo.
Quizá esta mañana has venido creyendo por un milagro y Dios permite que te lo lleves, pero hoy quiero que te puedas ir de este lugar completamente convencido en que Dios es poderoso para hacer las cosas, y si Él no las hace, Él sigue siendo Dios, sigue siendo digno de tu admiración, digno de tu adoración, digno de tu servicio. Alguien tiene que decir amén a Él. Él es bueno. Lo segundo que tenemos que hacer es corregir nuestra imagen de Dios. Quiero enseñarte esto, porque conmigo Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque a veces se nos olvida con los problemas. Creemos a veces que estamos viviendo un proceso en la vida porque Dios nos castiga, porque estamos haciendo algo, y a veces, vuelvo a repetirte, hay procesos que Dios no quiere para tu vida, pero tú te metes. Y hay procesos que Dios quiere, y cuando tú decides o intentas librarte, estás huyendo de la transformación de Dios. Mira Jeremías 29:11. Hoy voy a tocar algunos versículos bíblicos porque quiero enseñarte a través de la Biblia lo que Dios quiere hablarte. Dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Te tengo una buena noticia. Dios tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Dios lo que va a hacer es darte un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos decimos amén por esa promesa? Yo pensé que estaba hablando con gente de fe esta mañana, amada iglesia. Y Romanos 8:32 dice: Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Si Dios hizo esto, ¿cómo no habrá de darnos también todas las cosas? Te cuento esto porque mira, hay cosas que no han llegado a tu vida no porque Dios no sea bueno, sino porque tú no quieres cambiar. Porque quizá tú quieres que Dios confíe más en ti, pero tú no quieres confiar más en Él. La mayoría de nosotros queremos como que, a ver, Dios, ¿qué vas a hacer si hago esto? Queremos recibir recompensa por cada cosa que la Biblia nos enseña que tenemos que obedecer. Si yo perdono a mis enemigos, ¿qué me vas a dar? Y Dios dice: yo ya te di la salvación. No es motivo suficiente para que lo que recibiste por gracia puedas dar. Queremos ser recompensados en cada momento. Queremos que Dios nos motive o nos incentive por hacer algo, porque no nos dimos cuenta que, o no hemos querido recibir esta verdad, que si Dios no nos negó a su Hijo y lo dio hace más de 2000 años por ti y por mí para que tengamos salvación, y Dios no nos puso ningún límite, ¿por qué muchas veces nosotros queremos limitarlo a Dios? ¿Por qué a veces queremos que Dios haga algo o queremos que Él haga algo para ver si es cierto? Y mira, esto permite que en tu vida no desarrolles la confianza que hay en Él y vivas una vida de ciclos. Y voy a ser intencional en esto porque cuando una persona tiene una vida de ciclos, siempre ocurre esto: sirve mientras todo esté bien. Cuando algo ocurre malo en la iglesia, se va, se deja de servir, deja su servicio, deja todo. Entonces nunca deja que Dios transforme su corazón. Empezamos a ver el proceso y, vuelvo a repetir, queremos escapar de él. Ay, pastor, es que eso está muy difícil. Y la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer, pero nosotros queremos enseñarle que sí podemos. ¿Y qué crees? Al tiempo descubres que no podías. Las promesas de Dios no llegan por casualidad. No es como que uno te vas a levantar y vas a decir: wow, ¿cuántas promesas tengo? ¿En qué momento, pastor? No. Las promesas llegan con fe y paciencia, dice la Biblia. Quiere decir que quizá esta mañana trajiste mucha fe, gloria a Dios, pero te hace falta desarrollar la paciencia. O quizá hoy veniste muy paciente y te hace falta desarrollar la fe. Te cuento esto porque hoy en día hay personas que quieren librarse de los procesos. Yo recuerdo hace años, cuando llegué a mi primer grupo de conexión, hace 17 años aproximadamente, estaba yo en el kinder. Y recuerdo que cuando llego a este grupo de conexión, al final dicen algo que quieren que oremos, y se levanta una persona y grita y dice: oigan, yo quiero que oren por mí para que Dios me dé paciencia. Y se levanta uno de los líderes: ¡no! Yo dije: ¿qué pasó? No le pidas paciencia a Dios, porque si le pides paciencia a Dios, van a venir procesos para hacerte más paciente. Y yo dije: bueno, entonces es mejor no pedirle algo para que no seas cambiado. Es mejor librarte del proceso que tomar un proceso de Dios para poder ser transformado. Entonces a veces somos nosotros los que no queremos pedirle algo a Dios porque sabemos que hay cosas en nuestra vida que no le hemos entregado. Te quiero enseñar esto porque en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes
porque no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Él. El corazón de Dios es salvar tu vida, pero también salvar a tu familia. Tú puedes amar a tu matrimonio, puedes amar a tu esposo, a tus hijos, y gloria a Dios por eso, pero nunca se va a comparar con el amor que Dios les tiene a ellos. Y creo que eso nos puede ayudar para saber que quizás si hay cosas que no se hayan dado, o si no se han dado, puede ser porque hay cosas en nosotros que no hemos cambiado. Porque quizá llegamos con nuestros hijos, les hablamos de un Dios de amor, pero nos cuesta desarrollar el amor hacia ellos, o nos cuesta desarrollar cambios en nuestra vida, y tus hijos ven que el único testigo que tienen de lo que Dios puede hacer, que eres tú, no has decidido cambiar algo en tu vida. Entonces puede ser que sigas siendo la misma persona, pero hablando de un Dios que no conoces. Entonces, a la hora de invitar a tu familia no quiere venir porque ve que no hay un cambio en tu vida. Pero dile al que está a tu lado: qué bueno que no hablan de nosotros. Dile amén. Porque a veces el milagro más grande no es un milagro externo, puede ser un milagro interno. Hay personas que increíblemente he podido ver que su vida ha cambiado de una manera diferente. Personas que todo el tiempo andaban enojados y ahora todo el tiempo andan cantando alabanzas al Señor. Eso puede ser un milagro, que aquel que venía enojado todo el tiempo ahora empieza a sonreír. Que aquel que venía y que no quería nada con Dios ahora esté buscando cambiar. Aquel que era rencoroso y pueda perdonar. Amada iglesia, hay milagros que pueden ocurrir esta mañana, no de afuera hacia adentro, pero sí de adentro hacia afuera, para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Cuando confías en Dios, ahora, muchos quieren desarrollar la confianza pidiéndole explicaciones a Dios. Dios, explícame por qué lo tengo que hacer. Yo no sé si en algún momento te tocó en tu casa que te mandaban a ti por un refresco o por algo a la tienda a la hora que ibas a comer. Estabas hambriento, estabas sediento, y de repente van a servir la comida y justo cuando te ibas a sentar te digan: espérame. ¿Puedes ir a la tienda? Y tú así: ¿por qué ahorita? Y empezabas a decir: a ver, pero explícame, mamá, ¿por qué? Y te decía: mira, porque yo estuve ocupada, se me olvidó, lo que sea. Y de repente, o arregla tu cuarto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque tienes que tener el cuarto arreglado, van a venir visitas. ¿Y a poco la visita va a entrar a mi cuarto? Siempre hay cada idea que sacan, ¿verdad? Pero llega un punto donde llegan a un límite, donde le dices: lo vas a hacer porque lo digo yo. Y a veces con Dios queremos comportarnos así de inmaduros. A ver, que Dios me explique. Y Dios dice: es que yo no te tengo por qué explicar nada. Es la ley. Y ahí es donde se ve nuestra confianza. Porque cuando Dios nos pide en su palabra que tengamos que perdonar, a veces decimos: ¿pero por qué tengo que perdonar, Señor? Si no viste lo que me hizo. Y Dios dice: sí lo vi. Y todavía dice que tenemos que orar por ellos. Y uno dice: no, yo quiero orar por mi familia, por los que amo, no por el que me odia o por el que habló de mí. Y de repente Dios dice: mira, es que yo no te estoy preguntando qué quieres hacer. Te estoy dando una instrucción para que puedas confiar en mí, que yo soy aquel que te va a defender. Porque a veces creemos que tiene que ser como que Dios no tiene que decir o explicar el por qué las cosas. Y cuando confías en Él, sabes que hay cosas que cuando no comprendes, sigues obedeciendo. Hay momentos en tu vida que vienes al servicio y no comprendes el por qué. La situación no ha mejorado en tu vida, pero tú le dices: Señor, no entiendo, pero hoy lo que puedo hacer es seguirte sirviendo con todo mi corazón, y esa ofrenda sube al trono de Dios de una manera especial. Cuando confías en Dios, tú sabes que aunque hoy no estás viviendo tu mejor temporada, Él es digno de seguir recibiendo tu alabanza, de seguir recibiendo tu adoración. Tú sabes que cuando no tienes tu mejor temporada, tú vas a seguir sirviendo, vas a seguir confiando, porque aquel que hizo la promesa la cumplirá en el nombre de Jesús. Alguien puede celebrar a nuestro Dios. Él es bueno. No solo digas cuánto confías en Dios, comienza a dejar que tus acciones, que tu servicio y que tu adoración hable más fuerte que tus palabras. Porque el problema de muchos no es la falta de fe, pero sí la falta de relación. Tenemos fe en que Dios puede hacer cualquier cosa, pero nos cuesta relacionarnos con Él y confiar en Él. Lo tercero que quiero que aprendas esta mañana es: entiende el origen del mal. Tenemos que entender de dónde viene el origen muchas veces de las cosas malas que pasan en nuestras vidas. Y mira esto, en Deuteronomio 11:26, Dios nos habla en su palabra y nos dice: hoy les doy a elegir entre el bien y el mal.
Todos los días tenemos la oportunidad de elegir nosotros. Podemos elegir el bien o podemos elegir, según este versículo, el mal. Y dice, si obedecen los mandamientos, no solamente se trata que decidas, se trata que actúes. Que hoy les doy, les irá bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Entonces tenemos que aprender a obedecer. Pero si no los obedecen y se apartan del camino que yo les señalo y siguen otros dioses, les irá mal. ¿Sabes que hoy en día se ha vuelto muy común responsabilizar a los demás para no corregir algo en nosotros mismos? Hoy se ha vuelto muy común responsabilizar cuando el matrimonio no funciona. Es que mi marido, pastor, y yo siempre digo, espérame, hay dos versiones. No solamente se trata de responsabilizar al que no está, se trata de que tú te hagas responsable de qué no hiciste o qué dejaste de hacer. Hoy en día la mayoría no quiere asumir su responsabilidad. Siempre busca responsabilizar a otros. Responsabilizan a alguien más porque les cuesta saber o les cuesta reconocer que hay cosas que no hacemos. Es como aquella persona, por ejemplo, que siempre llega tarde a las reuniones. Siempre responsabiliza que al papá, al hijo, al esposo, a la esposa. Cuando no encuentran a alguien y se quieren ver más espiritual, el diablo, Dios mismo, por algo, pastor, por algo Dios permite que durante 4 años siempre llegue tarde. ¿No será que acaso hay algo de irresponsabilidad en ti que no has requerido reconocer? Porque mientras no asumamos esa responsabilidad, siempre vamos a querer nosotros librarnos de la corrección de Dios, aun cuando la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto en mi vida? Esta pregunta me la han hecho muchas veces desde que empecé a servirle a Dios. ¿Por qué Dios permite cosas en mi vida? Y siempre digo algo, puede ser porque tú tomaste decisiones incorrectas. Y vuelvo a hacer énfasis en esto, no todo proceso viene de Dios, pero sí hay procesos que Dios permite. Quiero enseñarte esto, amado y amada, por una razón especial. Porque quizá no consultaste con Él. Dice la Biblia, he aquí yo les doy a elegir entre el bien y el mal. Tú elige. Cada decisión que nosotros tomemos hoy va a traer consecuencias mañana, para bien o para mal. Si tú decides hoy en la mañana levantarte y no bañarte para venir, Dios reprenda al diablo, va a tener consecuencias. Si tú decides dormirte 5 minutos más un domingo o salir en 5 minutos porque todavía estás a tiempo, también van a haber consecuencias. Entonces, si no decides no confiar en Dios, el día de mañana la consecuencia va a ser que tu nivel de confianza va a disminuir. Y si hoy decides empezar a confiar en Dios, como consecuencia buena, el día de mañana tendrás más confianza en el Señor. Muchas veces por no consultar a Dios antes de tomar una decisión, nos hace interceder constantemente para que Dios arregle un problema al cual nos metimos nosotros por desobedientes. Es decir, podemos buscar a Dios antes del problema, pero la mayoría muchas veces quiere que Dios sea correctivo, que Dios bendiga las decisiones que tomamos aunque no sean parte de su propósito. Y esto ocurre porque, si me puede apoyar el piano de una vez, por favor, gracias. Esto ocurre porque no oraste, no le pusiste a Dios en sus manos quizá un proyecto, un negocio, porque lo viste como una oportunidad y dijiste, es de Dios, pero no era de Dios, y no lo pusiste en sus manos. Entonces, ahora que el proyecto fracasó, ahora que el proyecto tiene un problema, llegas con Dios y le dices, oye Dios, ¿por qué no lo arreglas? Y Dios dice, porque eso no era parte de mi propósito. Te quiero enseñar esto porque nos pasa con negocios, también nos pasa con relaciones, nos pasa con amistades. Pastor, ¿por qué Dios permitió que una persona jugara con mi corazón? Porque quizás esa persona no era parte del propósito de Dios. Tú lo elegiste o tú le elegiste creyendo que tú le podías enseñar a Dios que tú tenías razón y que Él no la tenía. Puede pasar con cualquier otra cosa, incluso con la falta de responsabilidad que tomamos a veces. Pastor, me corrieron del trabajo. ¿Por qué te corrieron? Es que el diablo, pastor, mi jefe la tenía contra mí. Y a veces no es problema de afuera, es problema de adentro. Cada vez que he tenido la oportunidad de que alguien me diga, por favor, ore por mí, yo le digo con todo gusto, pero si ya te corrieron de ese trabajo, ¿qué aprendiste para el próximo? Porque si no aprendiste algo de la lección, en el próximo trabajo vas a repetir los mismos patrones. Y a veces me dicen, pastor, es que le pregunto, ¿a qué hora era tu hora de entrada? A las 8, pastor. ¿Y a qué hora llegabas? A las 8:20, pastor. Es que el diablo no es. Eres irresponsable y no lo has querido reconocer.
Y mientras no reconozcas eso, siempre van a haber excusas para no cambiar. Entonces no era el diablo, fue tu responsabilidad que te pasó por ese propósito, o por ese proceso, mejor dicho. Entonces hay cosas que no dudo que vengan del diablo, pero hay cosas que son problema tuyo. Es una batalla tú contra ti y vas perdiendo. Y a veces el diablo no tiene que intervenir porque tú mismo no quieres pelear a las batallas correctas. Hay batallas que Dios pelea, pero hay batallas que tú y yo tenemos que pelear todos los días. O en el matrimonio, responsabilizas a tu pareja porque es más fácil para ti no reconocer lo que dejaste de hacer o que tú no cuidaste de tu relación. Y a veces también le responsabilizas a Dios. Algo que a mí me preocupa es que hay veces que decimos, pastor, es que ese hombre que Dios me dio. No, espérame, tú lo elegiste. Es que todos los hombres son iguales, pastor. No, quizá tú siempre eliges mal. Porque qué sencillo es, ¿no? Porque es más sencillo responsabilizar a los demás que reconocer que fue nuestra acción. Lo cuarto que quiero que aprendas es que la oración activa la intervención de Dios. Si no oramos, ¿cómo esperamos que Dios intervenga en nuestros planes? Entonces muchas veces queremos que Dios venga a corregir lo que Dios nos dijo que no tomáramos. Muchos quieren que Dios bendiga la desobediencia de otros. Yo sé que estoy mal, pastor, pero bueno, que Dios me bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que bendecir algo que ya te dijo que no? Mira, Marcos 11:24 dice, por eso les digo que cuando ustedes oren, pidan lo que necesiten y crean que ya lo han recibido y Dios se los concederá. Y en 2 de Crónicas 7:14 hay un versículo que a mí cada vez que lo leo hay algo en mi corazón que me pone a pensar. Porque hay cosas que quizás no has recibido porque no has querido rendirle a Dios. Porque sigues queriendo que Dios se adapte a tus planes cuando tú no te has querido adaptar a los planes de Él. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca. No solamente se trata de buscar a Dios y de reconocer, también se trata de dejar la mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. ¿Sabes que hay personas que aun cuando saben que están mal, no quieren reconocerlo y quieren que Dios los siga bendiciendo? Aun cuando la puerta que ellos abrieron obligado y Dios no la abrió, aun cuando la decisión que tomaron sabían que no venía de Dios. Es que mira, cuando alguien quiere tomar una decisión, busca cualquier cosa para poder hacerlo. Señor, si esta persona no es de ti, aléjala. Y Dios empieza a alejarlo. Padre, pero en el nombre de Jesús, yo creo que por algo nos has mandado por las almas incorrectas. Y ahí vas y lo agarras. Dios ya te dijo que esa relación o ese trabajo no era de Él, pero tú dijiste, bueno, yo creo por fe que Dios lo va a levantar. Y Dios ya te dijo que no. No es que Dios no sea bueno, el problema es que tú no quieres cambiar para conocer los planes. Entonces, como no has querido cambiar, sigues repitiendo el mismo patrón una y otra vez, porque no has querido reconocer que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Ahora, no es algo malo que busques a Dios cuando tienes problemas. Bendito Dios. Pero ¿cuándo vas a cambiar y lo vas a buscar antes de meterte en un problema? ¿Cuántos procesos tienes que pasar para comprender que sin Dios no puedes lograr nada? ¿Cuántas decisiones más que lastimen tu corazón o lastimen tu propia vida tienen que pasar en tu vida para que puedas reconocer que Dios es bueno? Y el último punto que quiero enseñarte, y con eso quiero ir concluyendo, la gratitud revela tu fe. Mira, 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Es que yo tengo fe para creerle a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no desarrollas la fe agradeciéndole? Porque siempre van a haber cosas que nos hagan falta. Siempre vas a querer algo más. Pero cuando no cambias la actitud, aun cuando Dios te da algo bueno, tu actitud de queja sigue estando desarrollándose más. Porque a veces el problema no era el milagro externo, sino que no quisiste cambiar tu corazón. Hay gente que es bendecida y se queja de la bendición. Pastor, ¿cómo? Hay momentos que hay personas que han venido diciéndome, pastor, no tengo trabajo.
No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Y de repente oramos, vamos a orar para que Dios te levante y te empiece a tener trabajo, y empieza a tener trabajo. Pastor, ¿qué crees? Gracias a Dios ya tengo trabajo. Y a los días, ay pastor, otra vez tengo que levantarme para ir a trabajar. ¿Y no era lo que querías? ¿No era lo que estabas creyendo? Pastor, ayúdeme a orar para que yo me case. Y se casan. Ay pastor, ayúdeme a orar porque... El problema no era el matrimonio, el problema era tu actitud. Pastor, ayúdeme a orar para que Dios me mande un carro, y Dios se lo manda. Ay pastor, le tengo que poner gasolina. Sí. ¿Ya ves cómo siempre podemos ver lo malo de la situación? ¿Por qué no empezamos a cambiar el enfoque y agradecer lo que Dios nos ha dado? Creo que su gracia y su misericordia nos alcanzó. Y hace años, cuando todo era incierto, si nos íbamos a poder volver a reunir, que no sabíamos, nos llegaban tantos mensajes: pastor, ¿cuándo van a abrir las reuniones? Porque me urge llegar, tengo unas ganas de congregarme. Ya tiene 4 años que abrimos las reuniones y todavía no los veo. Porque igual lo podemos hacer en el servicio. Señor, dame una iglesia, ayúdame a conocerte, déjame servirte. Y Dios te deja servir. Y al tiempo, como no cambió tu actitud, ahora te quejas de algo que es una bendición y un privilegio. Mira, cuando vamos a servir por primera vez, la mayoría nos alegramos. Yo recuerdo la primera vez que iba a predicar por primera vez en un grupo de conexión hace muchos años. Agarré, preparé mi prédica, la imprimí, la subrayé y todo. Me paré en mi cuarto, habían miles de almohadas. Yo creo que algunas iba a convertir o estuvo a punto. Y de repente yo empecé a predicar como si todo fuera. Y gracias a Dios, no me va a dejar mentir, mi emoción sigue siendo la misma. Pero hay momentos donde uno no se siente tan emocionado. Y si no aprendemos a ser agradecidos, el grupo que Dios te da, por no agradecer que hoy Dios te está usando, empiezas a quejarte. Otra vez otro grupo, pastor, porque no viste la gratitud. Entonces no era el problema el milagro, el problema fue que no quisiste cambiar algo en tu corazón. Dile al que está a tu lado: qué bueno que no están hablando de nosotros, dile. Porque la actitud de agradecimiento nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios y en no olvidarnos que de Él tenemos todo. Por eso hay personas que se quejan más de lo que agradecen. Qué lindo es hablar con personas agradecidas, y qué complicado hablar con gente que todo el tiempo se queja. La ingratitud revela incredulidad y la gratitud revela fe. Es increíble cómo hay cosas que necesitamos, pero también te quiero decir algo: hay muchas cosas por las cuales deberíamos de dar gracias. Algo para agradecer sería que tú y yo, imagínate que pudieras regresar hace 10 años el tiempo y que te dijeran: oye, ya te vi dentro de 10 años y vas a estar en la iglesia recibiendo un mensaje. Tú dirías: ¡ah! Si yo llego a la iglesia se quema. Y mírate, hoy estás aquí porque recibiste un milagro, que cuando nadie quería nada contigo, Dios estaba esperando para tener esta cita contigo el día de hoy, decirte cuánto te ama y que tu vida tiene un propósito. ¿Cómo no podemos agradecerle al Señor que cuando estábamos perdidos, su gracia y su misericordia nos alcanzó? Alguien tiene que decir amén esta mañana. Ahora, si hoy me dices: pastor, pero es que todo en mi vida está incorrecto, en mi matrimonio hay problemas, con mis hijos hay problemas, en mi economía hay problemas, no lo dudo, pero podrías agradecer que cuando muchos te abandonaron, Él nunca te abandonó. Si le vas a dar un aplauso a Él, dáselo fuerte, por favor. Yo creo algo. Creo que hay procesos que hoy estás pasando en tu vida, porque el día de mañana Dios quiere usar ese proceso como un testimonio. Quizá hoy tu matrimonio está a punto de desbaratarse y hoy veniste con las últimas fuerzas, y Dios dice: no se va a desbaratar, los voy a levantar para que en unos años el testimonio de ellos,
que es poderoso, pueda servir para otros matrimonios y otros matrimonios se puedan levantar. Quiero declarar sobre tu vida que el área que más está siendo atacada va a ser el área que Dios va a usar los próximos días para levantarte, para glorificarse y para que otras personas puedan conocer que hay un Dios que perdona, un Dios que levanta y un Dios que transforma en el nombre de Jesús. Él es poderoso. Amén. Cierro con esto. ¿Por qué piensa esto, pastor? Por lo que escrito está en su palabra. 2 de Corintios 4:17. No dudo que hoy estés pasando la difícil, pero mira lo que dice su palabra. Las dificultades que tenemos son, decláralo conmigo, las dificultades que tenemos hoy son, ¿y qué crees? No van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. No es para siempre el proceso. Quizá hay cosas que tienes que rendirle a Dios que no le he rendido. Y yo quiero suponer algo esta mañana. Quizás hoy estás viviendo ese proceso porque tú se lo pediste a Dios. Dios, a ver, pastor, ¿por qué? Mira, ¿qué pasaría si viniste una vez a la iglesia y le dijiste: Señor, haz lo que quieras conmigo? Y Dios dice: lo que yo quiero, lo que tú quieras, Señor. Úsame. ¿Quieres que te use? Sí, Padre, como quieras. Haz un testimonio en mi matrimonio. ¿Seguro? Sí, hijo. Sí, papá, perdón. Sí, Dios, sí. Lo que quieras. Usa a mis hijos para que te sirvan. ¿Seguro? Sí. Los voy a procesar primero. Ay, pastor, es que en el servicio siento que solo me usan. Pero si eso pediste, úsame. Ojo con esto, porque quizá hay muchos procesos que estás viviendo por eso, pero hoy te tengo una buena noticia. Lo que hoy estás pasando no se compara con lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Alguien tiene que decir amén esta mañana. Hay cosas que no podemos cambiar. No puedes esperar que todo cambie para dar tu mejor versión. Puedes dar tu mejor versión hoy. Romanos 4:20 dice: Abraham nunca dudó de la promesa de Dios, sino que se mantuvo firme en su fe y dio gloria a Dios, totalmente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Unas palabras que siempre hacen algo en mi corazón es aquellas que escucho de personas que dicen: Dios no cumplió lo que me prometió. Yo siempre digo: ¿de qué Dios me hablas? Personas que se quejan de que Dios me dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Espérame. Yo siempre les digo: las probabilidades que tú faltes o que tú falles son muy altas. Las probabilidades que Dios no cumpla lo que promete no existe. Él siempre cumple lo que promete. Porque a veces esperamos que algo más ocurra para empezar a confiar. No, empieza a confiar hoy para que el día de mañana algo poderoso pueda ocurrir contigo. Hay momentos en los cuales no comprendo por qué Dios me permite pasar procesos. Y te quiero confesar algo: hay momentos que a mí me gustaría tener la oportunidad de escaparme de un proceso. Y hay puntos donde le digo: Dios, ¿por qué lo permites? Y a veces Dios no me responde. A los años, a veces, por su gracia y su misericordia, me responde por qué. Es como aquella persona que dice: pero cuando yo llegue al cielo, pastor, le voy a preguntar a Dios por qué. Por favor, con esa actitud no va a ser a Dios. ¿En serio podrías ver su grandeza para un reclamo cuando fue por gracia que pudiste ver su grandeza? Te cuento esto porque hay momentos en los cuales Dios no te va a responder, porque Él sabe lo que hace. Y hay momentos donde tú tienes que demostrar tu convicción en Él, en saber que quizá hoy no está pasando algo diferente, pero que Dios puede encontrar en ti una persona para poder confiar. Que quizá hoy no estás viendo lo que quieres, pero que tu nivel de adoración a Él no ha cambiado, que tu nivel de confianza a Él no ha cambiado, y que nada ha bajado,
sino al contrario, que tú puedas decir: Señor, hoy no ha llegado, pero mañana lo voy a ver en el nombre de Jesús. Un día más pasó, pero un día más para acercarme a tu presencia y a tu promesa. Hoy que adorábamos con esta alabanza de que se abran los cielos, recordaba cuando empecé mi camino con Dios. Llegaba en las mañanas y le decía a Dios: Dios, hoy declaro que los cielos se abren. Declaro que hoy voy a ver esto en mi vida. Y adoraba y gritaba con todo mi corazón. Llegaba la noche y no había ocurrido. Porque a veces creemos que los procesos son para desanimarnos, pero no, es para poder demostrar la convicción que tenemos en Él. Una de las cosas que hacía era que al día siguiente me volvía a levantar y le decía: Dios, ayer no lo vi, pero hoy lo voy a ver. Ahí empezó el Señor a desarrollar mi fe. No el día que decidí, por gracia y misericordia, empezar a ser pastor. Quizá hoy Dios está probando tu fe para las cosas que tú ni idea tienes que Dios va a hacer contigo el día de mañana. Pero mientras sigas escapando de los procesos, no vas a poder ver la manifestación de Dios alcanzada en tu vida. Mientras sigas escapando de las correcciones que Dios quiere hacerte, de los momentos y las cosas que Dios quiere hacer contigo, por hacer lo que tú quieres, puede ser que vayas a descubrir un propósito diferente al de Él. Entonces yo llegaba y declaraba: los cielos se van a abrir. Declaro que los cielos se abren. Y a veces, y a los años, te puedo decir que no lo permitió con una razón: para ver cómo actuaba yo en mi corazón. Hoy quiero invitarte a algo, amada iglesia. Hoy vamos a creer que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, que Él puede cambiar tu situación hoy, que Dios hoy puede cambiar a tu esposo o a tu esposa que no ha querido venir a la iglesia, que Dios puede cambiar tu situación financiera en esta mañana, pero que pueda haber tal convicción en ti que tú puedas salir esta mañana diciéndole: Señor, aunque no lo hagas, mi nivel de servicio, mi nivel de adoración, mi nivel de obediencia a ti no va a cambiar. Tú eres poderoso para hacer cualquier cosa, pero aunque no lo hicieras, sigue siendo Dios. Alguien tiene que decir amén esta mañana. Ponte de pie esta mañana. Quiero hacer algo contigo hoy rápido. Te quiero enseñar algo. Hace tiempo pasé una de las situaciones más complicadas en mi vida, que me quitaban el sueño. ¿Te ha pasado que cuando estás en un problema, tu mente no para? Como que le dices: déjame dormir, y tu mente te dice: no. Y un día recuerdo que estaba pasando una situación difícil y le dije a Dios: Dios, tú eres capaz de librarnos de este horno, pero si no lo hicieres, sigue siendo Dios. Recuerdo que le dije esa noche a Dios, eran las 3 de la mañana o 4, y le dije a Dios: Dios, no va a pasar nunca nada en mi vida que tú no tengas el control. Hasta hoy me desvelé preguntándote cuál era la solución. Desde esa fecha hasta hoy, el único que me quita el sueño es Él. Me ha costado con problemas más fuertes, pero también me despierto con una confianza mayor, que si Él pudo resolver lo que pasó ayer, también podrá resolver lo que pase hoy, y podrá resolver lo que pase mañana en tu vida, en el nombre de Jesús. Dios es bueno y Dios está en control. Antes de orar por ti, solo quiero aconsejarte algo para desarrollar tu fe. Busca más de Dios todos los días. No te quedes con lo que hoy recibiste en la mañana. Antes de dormir hoy, busca de Dios unos minutos en tu cuarto. Obedece lo que Dios ya te habló. Deja lo que tengas que dejar, que Dios te esté pidiendo, porque Dios es más grande de lo que tú consideras. Y si quieres que Dios confíe más en ti, vas a tener que aprender hoy a confiar más en Él. Y lo último, lee la Biblia para que sepas cómo es Él y conozcas su corazón de verdad. Lee aunque sea un versículo y medita en el versículo, analízalo toda la mañana. Si tú me dices: pastor, para mí un versículo es muy poco, bendito Dios, si tienes la capacidad de leer un capítulo, 2 capítulos, 10 capítulos, lee lo que sea, pero empieza a leer la palabra. Y te aseguro que cuando cierres este año con pequeños hábitos, esos pequeños hábitos te van a llevar a grandes victorias, te van a llegar a grandes transformaciones y van a haber grandes testimonios para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Y hoy quiero orar por ti.